Saludos, buenas tardes. Es viernes 13 de abril. Gran tensión entre Argentina y España. De momento no hay proyecto de ley para expropiar YPF, la filial de Repsol que se encuentra en Buenos Aires. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ni confirma ni desmiente y se mantiene en absoluto silencio. 7 provincias ya han retirado licencias a la filial de la española Repsol. Las declaraciones del gobierno español han contribuido a frenar una decisión precipitada de la presidenta argentina. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha advertido de que la hostilidad de las empresas españolas trae consecuencias. El gobierno español ha convocado este mediodía al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por tanto, el gobierno de España lo que sí dice es que si hay esos gestos de hostilidad, estos traen consigo consecuencias. Después de que el Gobierno diera luz verde ayer en el Congreso a la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el voto negativo del PSOE, hoy el Consejo de Ministros aprueba el plan contra el fraude que pone límite a los pagos máximos en efectivo de 2.500 euros en las que intervenga un empresario o profesional. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha adelantado además que si se comunica el fraude a la agencia tributaria en un plazo de 3 meses, no se contemplará ningún tipo de sanción. Asimismo, una de las iniciativas de esta medida es la obligación de los ciudadanos a informar a los organismos tributarios de todas las cuentas abiertas en el extranjero. Montoro asegura que el objetivo del plan contra la economía sumergida es corregir el déficit perjudicando lo menos posible el crecimiento de nuestro país. El Gobierno lo que ha hecho ha sido elegir instrumentos que son los que se contienen en estas normas, que son los menos perjudiciales para nuestro crecimiento económico, y así evitar la utilización de otros instrumentos tributarios que lo que harían precisamente es dañar claramente al consumo. Es viernes y los cines nos invitan a disfrutar de buenos estrenos en una cartelera muy internacional esta semana. David Trueba presenta nueva película. Se trata del drama Madrid 1987, protagonizado por José Sacristán y María Valverde. Un relato claustrofóbico en el que 2 generaciones encuentran un nexo común: el deseo y el periodismo. Y desde Francia llega el esperado biopic que narra el ascenso al poder del presidente francés Nicolas Sarkozy. Se trata del retrato de un hombre que consigue su objetivo pero que pierde a su esposa Cecilia por el camino. Claro, no se le abrirá el paracaídas. De Nicolás a Sarkozy. El clásico juego de mesa Hundir la flota es llevado a la gran pantalla en Battleship, una cinta cargada de acción y efectos especiales de última generación en el que comparten pantalla el veterano Liam Neeson y la debutante Rihanna. Nos enfrentamos a algo que podría provocar nuestra extinción. Han creado una barrera. Y el romance también se hace su sitio esta semana con un estreno que nos llega desde Canadá. Cairo Time nos sumerge en el exotismo de la ciudad egipcia, donde se cuece una aventura amorosa entre las arenas del desierto. ¿Cuál es tu destino, Tarek? Hay otros asuntos de interés este viernes 13 de abril, se lo contamos en titulares. La religiosa María Gómez, primera imputada en el caso de los niños robados, se defiende por carta y asegura que le repugna la separación bajo amenazas de un recién nacido de su madre. La compañía aérea Iberia cancela en su 14º día de huelga de pilotos 121 vuelos, entre ellos 8 en Andalucía. El sindicato SEPLA protesta contra la creación de Iberia Express. El presidente de la Junta en funciones, José Antonio Griñán, ha anunciado que apuesta por cerrar con Izquierda Unida el acuerdo de gobierno antes de que se constituya en el Parlamento andaluz.
Y como les decíamos al comienzo de este informativo, el gobierno argentino ha redactado un borrador para el proyecto de ley por el que podría expropiar YPF, la filial que Repsol tiene en Buenos Aires, aunque el gobierno aún no lo ha recibido. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se mantiene en silencio sobre los planes para nacionalizar la petrolera en una jornada marcada por la confusión de los planes gubernamentales para tomar el control de la compañía, controlada por la española Repsol, y que no han sido confirmados oficialmente. Pero el ministro de Industria, José Manuel Soria, lanza un mensaje claro y advierte de que la hostilidad a las empresas españolas trae consecuencias. El gobierno español ha convocado este mediodía al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tensión entre España y Argentina por la expropiación de la petrolera YPF, controlada por Repsol, en una jornada dominada por la confusión y las contradicciones. Los principales periódicos del país aseguran que el gobierno de Kirchner ha redactado un anteproyecto de ley para renacionalizar la filial de la petrolera española, a la que acusa de no invertir ni producir lo suficiente. De hecho, 7 provincias argentinas han retirado ya licencias de explotación a YPF. De momento, Argentina ni confirma ni desmiente y mantiene un absoluto silencio sobre sus supuestos planes gubernamentales. Sin embargo, fuentes del Congreso argentino rechazan haber recibido el texto del Ejecutivo sobre YPF y el gobernador de la provincia de Jujuy negaba abiertamente esta información tras participar en una reunión de provincias petroleras. En medio de esta guerra de declaraciones, el gobierno de Rajoy se ha posicionado ya al lado de la empresa española y lanzó este aviso a navegantes. Por tanto, el gobierno de España lo que sí dice es que si hay esos gestos de hostilidad, estos traen consigo consecuencias. YPF es la joya de Repsol, un 60% de su producción y un 20% del activo de la compañía. El Consejo de Ministros aprueba este viernes el plan contra la economía sumergida que prohibirá las operaciones en efectivo de más de 2.500 euros entre profesionales y habrá sanciones para los infractores, aunque si se comunica el fraude a la agencia tributaria en un plazo de 3 meses, el Ministerio de Hacienda condonará la multa que se fijará en el 25% del pago realizado en efectivo. Además, ayer en la sesión de control del Congreso, Cristóbal Montoro ofrecía más detalles sobre la norma. Se obligará a los ciudadanos a informar a los organismos tributarios de todas las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero. La mayoría de estas medidas entrarán en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, con las que el Gobierno tiene previsto recaudar 8.000 millones de euros. El Gobierno lo que ha hecho ha sido elegir instrumentos que son los que se contienen en estas normas, que son los menos perjudiciales para nuestro crecimiento económico, y así evitar la utilización de otros instrumentos tributarios que lo que harían precisamente es dañar claramente al consumo. Unas palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, donde ayer en el Congreso daba luz verde a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Camino del Senado, finalmente, tras las intensas negociaciones entre PSOE y PP, se aprobó con apoyo de CiU, UPyD, Foro y UPN, mientras que el Partido Socialista optó por votar en contra de la norma. Según la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, el Gobierno no ha tenido en cuenta sus peticiones y asegura que el acuerdo era fijar el déficit en el 0,4% y no en el 0%, como ha propuesto el Ejecutivo para 2020. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recuerda que esta ley nace de un pacto que se firmó entre el Gobierno socialista y el Partido Popular. El pacto político establece el 0,4 de déficit estructural. Estamos realmente ofreciendo y presentando a la Unión Europea, en este caso, unas exigencias, un compromiso muy claro de España, porque el pacto fiscal firmado por todos los países de la Unión Europea establecen como techo máximo el 0,5 de déficit estructural. Creo que el Partido Socialista tiene que dar explicaciones porque esto nace de un pacto que se firmó por el Gobierno socialista cuando era Gobierno y el Partido Popular cuando era oposición y que hoy no han respetado. Y desde Varsovia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lanza un mensaje de tranquilidad y garantiza que nadie ha planteado un rescate a España y que en ningún sentido se apunta a esa posibilidad. El Ejecutivo ha insistido en que trabaja para cumplir el déficit acordado con Bruselas y para saldar las deudas pendientes. En rueda de prensa, junto a su homólogo polaco, Donald Tusk, Rajoy ha pedido evitar las alarmas injustificadas y vuelve a apelar a la responsabilidad y a la prudencia a los mandatarios europeos.
Mariano Rajoy ha dejado hoy clara su determinación de aplicar los ajustes necesarios para reducir el déficit y ha garantizado que España no tendrá que ser rescatada. Plantear un rescate de España en este momento es algo que no tiene ningún sentido. España no va a ser rescatada. No es posible rescatar a España, no hay intención, no se necesita y por tanto no va a ser rescatada. Y eso es bueno que lo tengamos todos claro y se lo transmitamos a la opinión pública y no creemos alarmas injustificadas. El presidente español ha defendido en Varsovia su política de reformas y ha recibido el total respaldo del primer ministro polaco, a la que ha llamado su imponente gestión de la crisis. Mariano Rajoy y Donald Tusk han presidido la 8ª cumbre bilateral hispano-polaca. El encuentro ha concluido con el acuerdo de impulsar la ya importante presencia de empresas españolas en Polonia, con especial interés en las infraestructuras por carreteras, el ferrocarril y la energía. En la rueda de prensa ha habido tiempo también para hablar de fútbol y de la próxima Eurocopa que se celebra en Polonia y Ucrania este verano y en la que Rajoy ve a España en la final. Esfuerzos del Gobierno que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha considerado de ejemplo de buena política, aunque ha asegurado que para salir antes de la crisis España tendrá que continuar haciendo esfuerzos más significativos. Lagarde ha anunciado que todas estas dificultades económicas que tiene nuestro país se deben a que los agentes financieros no estuvieron en sincronía con el desarrollo del sector inmobiliario. Por ello, el FMI insta a los países de la eurozona a avanzar unidos para salir de esta difícil situación. La inflación interanual cae 1/10 en marzo y se sitúa en el 1,9%. Según el índice de precios al consumo, el IPC, sube 7 décimas el pasado mes respecto a febrero debido al encarecimiento del combustible y del sector textil. Se trata, según el Instituto Nacional de Estadística, de la tasa más baja desde agosto de 2010, que contrasta con el estancamiento en el mes de febrero, cuando los precios solo se incrementaron un 0,1%. Y en Cataluña, una decena de empresarios y autónomos han pagado el tributo del IVA del primer trimestre de este año a la Agencia Tributaria de Cataluña, en lugar de hacerlo a Hacienda como acto de insumisión fiscal ante España. Se trata de un grupo de autónomos y pequeños empresarios que, por dignidad democrática y en cumplimiento del estatut que aprobó el Parlamento catalán, han decidido que a partir de ahora pagarán todos los impuestos derivados de sus negocios, principalmente el IVA y el de sociedades, a la Generalitat y no al Gobierno español. Estos empresarios han dado el primer paso hacia la insumisión fiscal, personándose en la sede barcelonesa de la Agencia Tributaria de Cataluña. La nueva dirección de los presos etarras se ha ofrecido a dialogar con el gobierno español y francés, con los que confiesan no ha tenido contacto desde 2006. El autodenominado colectivo de presos políticos vascos ha mostrado su disposición a hablar y ha pedido a ambos gobiernos que actúen con seriedad y muestren su disposición a contactar con ellos cuanto antes. El colectivo de presos de ETA tiene una nueva dirección integrada por antiguos máximos jefes de ETA y de comandos, y que ha concedido una entrevista al diario Gara, que en su edición digital adelanta un fragmento del texto íntegro que se publicará mañana. La dirección del denominado colectivo de presos políticos vascos ha mostrado su disposición a hablar tanto con el gobierno español como con el francés, con los que aseguran no haber tenido ninguna relación desde 2006. Además, insta a ambos ejecutivos a actuar con seriedad y tomar contacto con ellos para hablar y dar pasos. Y la Ertzaintza dejará de usar pelotas de goma como material antidisturbio a partir del 1 de enero de 2013 con motivo de la muerte del joven bilbaíno Iñigo Cabacas a consecuencia de un pelotazo tras un partido de fútbol. El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, se ha disculpado a la familia por todo lo sucedido y ha dado explicaciones sobre las causas del fallecimiento del joven. A partir del 1 de enero de 2013, la Ertzaintza dejará de usar pelotas de goma como material antidisturbios. Así lo ha anunciado hoy el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, a raíz de la muerte del joven hincha bilbaíno Iñigo Cabacas, a consecuencia de un pelotazo. Quiero anunciarles que a partir del 1 de enero del 2013, todas las unidades de seguridad ciudadana tendrán prohibida la utilización de escopetas lanzapelotas. Es el tiempo que hemos considerado necesario para dotarnos del nuevo material antidisturbios y, por supuesto, formar a los agentes
en la utilización de los mismos. Ares asumió toda la responsabilidad política y aseguró que la pelota lanzada por los policías autonómicos fue fruto de una negligencia o de una fatalidad. Yo asumo la responsabilidad política como máximo responsable del Departamento de Interior de todo lo sucedido. Y pidió perdón a familiares y amigos. Quiero mostrar nuestro más profundo pesar, condolencia y solidaridad a los padres, al resto de la familia y a los amigos de Íñigo, sino que también quiero aquí, en sede parlamentaria, en nombre del Gobierno vasco, en el mío propio y en el de la Ertzaintza, pedir perdón a sus padres, al resto de sus allegados y a sus amigos por esta injusticia, por esta injusta e irreparable pérdida. Eso sí, el consejero aseguró que se va a investigar a fondo para llegar hasta el final, cueste lo que cueste y le cueste a quien le cueste. En Andalucía avanzan con buen ritmo las negociaciones entre Partido Socialista e Izquierda Unida. Hoy se reúne el Consejo Andaluz de Izquierda Unida para analizar el gobierno de la nueva legislatura. El secretario general del PSOE, José Antonio Griñán, ha apostado por tener cerrado un acuerdo de gobierno con la coalición de izquierdas antes del 19 de abril, día de la constitución del Parlamento. Griñán ha anunciado que es importante que se sepa pronto el proyecto estable para los próximos 4 años. Así lo ha manifestado tras una reunión con los dirigentes de Comisiones Obreras y UGT de Andalucía. Los secretarios regionales de UGT, Manuel Pastrana, y Comisiones Obreras, Francisco Carbonero, han vuelto a expresar a Griñán, al igual que hicieron con Izquierda Unida esta semana, su deseo de que ambos partidos formen un gobierno de coalición para poder confrontar desde Andalucía una forma distinta de hacer política frente a la del gobierno central. Nosotros hemos puesto el 19 como una fecha para tener prácticamente los deberes hechos. Y yo creo que se puede hacer. No porque sea darse más o menos prisa, sino porque creo que es importante saber qué es lo que queremos hacer ya desde el principio. Luego hay que formar un gobierno y creo que en mi política de poner encima de la mesa siempre la fortaleza del valor España, yo creo que es importante también que se sepa pronto que se puede formar un gobierno. Nos gustaría que hubiera un gobierno de coalición en Andalucía, de la izquierda, una forma distinta de hacer política frente a las políticas de un gobierno que yo catalogo gobierno de ruina, que no se puede hacer tanto destrozo en tan poco tiempo. Y desde el Partido Popular han hablado de los recortes y los presupuestos de la Junta. Su portavoz, Rosario Soto, considera un disparate que los socialistas estén tratando de responsabilizar de los ajustes en políticas sociales al gobierno de Mariano Rajoy. Soto ha recordado que en dependencia, por ejemplo, el gobierno central ha incrementado el presupuesto en más del 18%, mientras que el de Zapatero lo rebajó en un 10%. Rosario Soto critica que el Ejecutivo regional esté tratando de justificar los recortes de los últimos 4 años en Andalucía con los presupuestos generales que va a aprobar el gobierno de Mariano Rajoy. Recuerda que estos se deben a que la Junta ha dejado de ejecutar algunas partidas de gasto destinadas a políticas sociales o que ni siquiera las había incluido en sus cuentas. Lo calificamos como un verdadero disparate, el querer ampararse en la coartada del Gobierno de la Nación para justificar los drásticos recortes en políticas sociales a lo largo de todos estos años. La dirigente popular ha puesto como ejemplo de estos recortes en materia de empleo el hecho de que entre 2010 y 2011 la Junta haya dejado de ejecutar 1.052 millones en políticas activas de empleo, una cifra que supone prácticamente el presupuesto completo de un año. Entre otros ejemplos, Soto ha destacado los incentivos a la contratación. De 30 millones presupuestados se han ejecutado 3 y de las acciones de fomento de empleo para corporaciones locales ha señalado que solo se ha aprovechado el 17% de lo presupuestado. Ese hipotético gobierno socialista e Izquierda Unida deberán de fijar claramente cuáles son sus prioridades en Andalucía. Y ha aprovechado para pedirles que actúen desde la responsabilidad y que se centren en el saneamiento de las cuentas públicas, la creación de empleo y el pago a los proveedores.
El Ministerio de Hacienda critica la opacidad de las cuentas públicas de la Junta. El Gobierno central ha ordenado a la Administración autonómica que corrija su plan de ajuste y le amenaza con intervenirlas si no cumple esta orden. El último en pronunciarse ha sido el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que en un desayuno informativo calificó a Andalucía de ejemplo de falta de transparencia. Pero las acusaciones no quedaron ahí, ya que aseguró que cuando conozcan las cifras reales de la región podrán opinar, aunque hasta ahora dice tenemos miedo. El Ejecutivo andaluz en funciones reta a que se hagan públicas las cuentas de todas las comunidades, que tienen de plazo hasta el próximo 30 de abril. Y en Asturias, PSOE e Izquierda Unida han alcanzado un principio de acuerdo para que los diputados de ambos grupos voten al candidato socialista a presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Javier Fernández, en la sesión de investidura del 27 de abril. Principio de acuerdo entre PSOE e Izquierda Unida para la investidura del candidato socialista a la presidencia de Asturias, Javier Fernández. Pero este apoyo de Izquierda Unida está condicionado a 3 directrices del futuro gobierno: mantener sanidad y educación públicas y de calidad, prioridad en la generación de empleo y compromisos con los sectores minero e industrial. Y además se garantizaría la entrada de Izquierda Unida en la mesa del Parlamento asturiano. Así pues, ambas formaciones suman 22 parlamentarios, a 1 de la mayoría absoluta, por lo que ahora la pelota está en el tejado de Unión, Progreso y Democracia, cuyo único diputado es clave para decidir quién se hace finalmente con el gobierno asturiano. Iberia operará este viernes el 64% de los 333 vuelos programados tras la cancelación de 121 por la huelga de sus pilotos contra la puesta en marcha de la filial de bajo coste Iberia Express. Es el 14º paro que convoca el sindicato SEPLA desde diciembre y el segundo de este mes, que pretenden llevar a cabo todos los lunes y viernes hasta el próximo 20 de julio. En Andalucía, 8 vuelos han sido cancelados, unas jornadas de paros que el sindicato decidió emprender después de que no se llegase a un acuerdo tras la mediación del exministro Manuel Pimentel. Estos paros afectarán también al Puente de Mayo y a otras fechas clave como el inicio de las vacaciones de verano. Ante esta situación, Iberia tiene un plan de reembolso del que pueden informarse con más detalle en su página web. La religiosa María Gómez, primera imputada en el caso de los niños robados, se defiende por carta y asegura que le repugna la separación bajo amenazas de un recién nacido de su madre. La monja de 87 años, que se acogió a su derecho de no declarar ante el juez, se expresa en una carta abierta a la opinión pública y asegura que son completamente falsos los hechos que se le imputan. Este viernes han declarado los padres adoptivos de la niña robada en 1982, que ha reconocido que le abonó dinero, pero no por el bebé, sino por los gastos hospitalarios, y que le comentó que la madre biológica quería darla en adopción. Sor María está denunciada por María Luisa Torres, una madre que la acusaba de haberle arrebatado a su hija. Es Alejandro Alcalde, padre adoptivo de la niña Pilar, robada en los 80, a su llegada a los juzgados de Plaza Castilla en calidad de testigo. Alcalde ha insistido en que adoptó a su hija de forma legal, sin pagar dinero por ella. Yo nunca pagué dinero por mi hija. ¿Se la regaló? No, yo pagaba por facturas que en aquel entonces, y que las tengo y que las puede ver el juez, y que en aquel entonces facturas de estancia de la madre, facturas de anestesia de parto, factura de la niña que estuvo 60 días en el nidito, que estaba muy mala. El padre adoptivo reconoce a Sor María como la persona que en 1982 le entregó a su hija y subraya que la religiosa le aseguró que la madre biológica no tenía recursos para mantener a la pequeña. ¿No llegó a conocer a la madre? Nunca. Nunca, jamás. ¿Usted qué dijeron de la madre? Nada, absolutamente, que era una chica joven que no tenía medios y que quería dejarla en adopción. El abogado de la denunciante, la madre biológica, María Luisa Torres, espera que su versión sirva para aclarar lo ocurrido. Evidentemente puede aportar algo más, si no su señoría no le habría llamado a declarar, y esperamos que aporte datos que, por lo que llevamos de declaración, solamente los tenemos de la denunciante. Ayer, la religiosa María Gómez Balbuena se acogió a su derecho a no declarar, aunque por la tarde envió una carta abierta a la opinión pública en la que negaba los hechos que se le imputan.
De momento, el juez mantiene la causa abierta contra ella por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público. El Gobierno creará un censo de posibles casos de niños robados dentro de las medidas que se ha comprometido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ante las asociaciones de afectados. Este censo será desarrollado por un grupo de trabajo coordinado por Justicia, en el que participarán también Interior, Sanidad y la Fiscalía General del Estado. El Gobierno creará un censo de posibles niños robados. Es la primera medida anunciada por el grupo de trabajo que coordina Justicia y en el que participan también Interior, Sanidad y la Fiscalía General del Estado. Para ello se creará un banco de ADN que facilite las identificaciones, se recabará información de los centros sanitarios y se introducirán normas para facilitar la obtención de datos del registro civil. Todo ello para conseguir diseñar, custodiar y gestionar una base de datos única que nos permita cotejar los perfiles genéticos de todas las personas implicadas. Unas medidas que han gustado a la plataforma de niños robados. Hemos hablado todas las organizaciones y asociaciones, hemos estado en acuerdo absoluto de todas las manifestaciones, requerimientos y necesidades que hay que trabajar. Este anuncio del censo se produce el mismo día que estaba citada a declarar la monja María Gómez Balbuena, la primera imputada en el caso de los bebés robados. La audiencia de Sevilla ha comenzado la selección del jurado para juzgar el crimen de la norteamericana Laura Cerna, cuyo agresor está acusado de asesinato, intento de agresión sexual y profanación de cadáveres por descuartizar el cuerpo de la víctima, unos hechos que ocurrieron el 30 de agosto de 2010. La profesora norteamericana Laura Cerna fue asesinada en Sevilla en agosto de 2010. Su cuerpo fue descuartizado y arrojado al río Guadalquivir en una maleta. Para juzgar estos hechos, la audiencia de Sevilla ha comenzado hoy la selección del jurado y mañana se producirá la declaración del acusado, Antonio G.S., que permanece en prisión desde su detención unos días después del crimen, acusado de asesinato, intento de agresión sexual y profanación de cadáveres. Los padres de Laura Cerna, que viven en Miami, han acudido hoy al juicio junto al hijo de la víctima y han estado arropados por José Antonio Casanueva, el abuelo de la joven sevillana Marta del Castillo, asesinada en 2009. Bueno, estamos aquí para apoyar a esta familia norteamericana, pues que tiene un caso muy similar al nuestro. Bueno, ellos han tenido la suerte que han encontrado el cadáver de su hija, aunque ha sido descuartizado, está como sabéis, y entonces estamos aquí para arroparlo, ¿no? Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2010, cuando el acusado, entonces de 30 años y camarero de profesión, invitó a su casa a Laura Cerna, una profesora de inglés de 49 años a la que conocía del barrio, y presuntamente intentó agredirla sexualmente y después la apuñaló. La acusación particular reclama 30 años y 5 meses de cárcel, mientras que la Fiscalía solicita 25 años de cárcel, los mismos que la representación del exmarido español de la fallecida. La defensa sostiene que la mujer se autolesionó hasta la muerte y solo reconoce que el imputado cometió un delito de profanación de cadáveres, pues se puso nervioso al comprobar que la mujer había fallecido y decidió deshacerse del cuerpo. Pese a esa línea de defensa, el informe de autopsia confirmó la etiología homicida clara de las puñaladas en el pecho que presentaba la víctima. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial ha reclamado mantener la alerta y las campañas de sensibilización para no retroceder en la lucha contra la violencia de género. El número de denuncias de violencia machista registradas en 2011 se mantuvo estable en 134.002 casos, un 0,1% menos que en 2010. En 6 de cada 10 casos se mantenía la relación de la pareja en el momento de solicitar las órdenes de protección. La conclusión es la estabilidad. Están estabilizadas el número de denuncias. La media al año es en torno a 134.000 denuncias. Esa es la media. En 5 años se han presentado, si sumamos cada uno de los años, obviamente, se han presentado más de 600.000 denuncias. Y esto es un número importante, 600.000 denuncias por violencia de género en nuestros juzgados de violencia. Es un número importante que indica que las mujeres demandaban este servicio específico y es un número que revela que las mujeres y las víctimas han confiado en la Administración de Justicia durante estos 5 años.
Y esto ha sido posible gracias al apoyo social, institucional y al apoyo de asociaciones de mujeres. Hablando de mujeres, sus derechos y su protección, ponemos la mirada en la India porque es el cuarto país más peligroso del mundo para nacer mujer. Un hecho que la Fundación Vicente Ferrer intenta cambiar con programas de educación, salud, capacitación y liderazgo que permiten a las mujeres recuperar un lugar en la sociedad. Ser mujer en la India es un peligro. De hecho, la India es el cuarto país más peligroso del mundo para nacer mujer. El aborto selectivo de niñas, su exclusión de la escuela, las bodas infantiles, la discriminación y la sumisión al hombre pesan como una losa enorme. Como ella, cientos de mujeres nunca han podido decidir sobre su propia vida. Una situación que intenta cambiar la Fundación Vicente Ferrer desde hace 40 años en Andhra Pradesh, una de las zonas más pobres del sur de la India. Programas de educación, salud, capacitación, liderazgo y asociacionismo en los llamados Sangans son sus armas. తెలిసేడు కాదు ఒకరి ఇంటి కాడికి ఒకరం పోయేవాళ్ళం కాదు ఒకరి విషయాలు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరిగిందో మాకు తెలియదు మా ఇంట్లో ఏం జరిగిందో తెలియదు అందరం గ్రూప్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒకరి ఇంట్లో విషయాలు ఒకరం తెలుసుకొని మాకు బాగా. Aunque el cambio es lento porque no solo hay que cambiar a las mujeres sino también a los hombres, es un cambio que nadie puede parar, aseguran desde la Fundación Vicente Ferrer. Para demostrarlo y continuar avanzando con ayuda, ha organizado en España la exposición itinerante Mujeres, la fuerza del cambio, que presenta la historia de superación de 7 mujeres de la India rural que han logrado tomar las riendas de su vida. Corea del Norte ha rechazado la condena internacional y ha lanzado hoy su cohete de larga distancia que se precipitó en el Mar Amarillo en varias piezas poco después de despegar. La Casa Blanca ha calificado la acción de provocación que amenaza la seguridad nacional. Corea del Norte lanzó sin éxito su cohete de largo alcance que poco después de despegar se precipitó al Mar Amarillo en varias piezas. Con esta acción, el país ha ignorado la condena internacional generalizada. 4 horas después del lanzamiento, Pyongyang reconoció que el satélite no logró entrar en órbita en un inusual anuncio que supone la primera ocasión en la que el país comunista admite el fracaso de una misión de este tipo. Para Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, Corea del Norte ha violado resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que le exigen que abandone su programa nuclear y de misiles. Washington y Seúl han acordado dar una respuesta decidida a Pyongyang. El lanzamiento coincide con las celebraciones por el centenario del fundador del país, Kim Il-sung, y con la convocatoria del Parlamento norcoreano, de la que se espera que Kim Jong-un salga convertido en presidente de la poderosa Comisión Nacional de Defensa, el órgano más importante del Estado. Con este nombramiento, el sucesor de Kim Jong-il ostentaría todos los cargos que tenía su padre. Y Naciones Unidas ha avalado la implementación del alto el fuego por parte del régimen de Bashar al-Assad, a pesar de las denuncias de la oposición de que la represión continúa y que se ha cobrado la vida de 5 personas. La ONU certifica el fuego de Assad y rechaza la militarización del conflicto. Así lo expresó el secretario general de la organización, Ban Ki-moon, tras una reunión con Kofi Annan, enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe a Siria. Ban y su predecesor coincidieron en que el cese de hostilidades se está cumpliendo en la primera jornada en la que debería implementarse el alto el fuego. En estos momentos la situación parece más tranquila, lo estamos siguiendo muy de cerca, dijo Ban Ki-moon en Ginebra. No obstante, este optimismo contrasta con las denuncias de la oposición siria que acusó al régimen de al-Assad de masivas redadas, decenas de detenciones y la muerte a manos de las fuerzas de seguridad de al menos 5 personas, entre ellas una menor. Preguntado sobre si existe un plan B, Ban rehusó hacer comentarios, aunque sí rechazó categóricamente la intervención militar como una alternativa a tener en cuenta. Por el momento, la comunidad internacional apuesta por la fragilidad de un alto el fuego cuya credibilidad parece diluirse con el tiempo.
Los pederastas ya no abusan de niños con tanta impunidad en Tailandia desde que combaten contra esta lacra. Cada vez más los ciudadanos se muestran convencidos de la importancia del papel de la sociedad para poder erradicarla. La localidad tailandesa de Pattaya, a unos 150 kilómetros de Bangkok, es un destino turístico de dudosa reputación internacional debido a su industria del sexo. Un negocio que no tiene reparos a la hora de involucrar a menores de edad. Según datos oficiales, la policía tailandesa investigó el año pasado 637 casos de prostitución infantil. Diversas organizaciones luchan por acabar con esta lacra. Fruto de este esfuerzo han conseguido detener al menos a media docena de pederastas en los últimos meses. Eso gracias al aumento de las denuncias por este tipo de delitos. Y es que Tailandia quiere dejar de ser un paraíso para los pederastas. En el Centro contra el Tráfico Humano de Pattaya ayudan a menores que han sufrido abusos sexuales. Un centenar de casos solo en el último año. Son en su mayoría menores del país o inmigrantes ilegales llegados desde las vecinas Camboya, Birmania o Laos. Carne de cañón para los pederastas que les ofrecen regalos y cantidades de dinero a cambio de favores sexuales. Según las Naciones Unidas, el 80% de las víctimas por el tráfico de personas son finalmente explotadas en burdeles, mientras que un 17% son destinadas a trabajar en talleres ilegales de distintos productos. Conocemos a continuación la previsión del tiempo para las próximas horas. Un nuevo frente atlántico avanza por el noroeste peninsular con nuevas precipitaciones. Los vientos intensos del noroeste aportarán lluvias en las comunidades cantábricas, norte de Castilla y León y Alto Ebro. Tiempo variable en la zona centro con intervalos nubosos y algunos chubascos dispersos. En esta jornada la probabilidad más baja de precipitaciones la ubicaremos en el suroeste. En Andalucía se mantiene el tiempo muy cambiante e inestable este viernes. Hacia la zona oriental se esperan lluvias más importantes durante la mañana, con una cota de nieve entre los 1.800 y 2.000 metros y un descenso térmico notable. La exposición Murillo y Justino de Neve, el arte de la amistad, reunirá en Madrid, Sevilla y Londres casi una veintena de obras que mostrarán el genio del Murillo más maduro durante sus dos últimas décadas. La obra acogerá el autorretrato de Murillo junto al retrato que en 1665 le hizo a su amigo Justino de Neve. La amistad entre el pintor Murillo y el sacerdote y mecenas Justino de Neve dejó para la posteridad grandes obras de la pintura española. Una veintena de ellas se han reunido en la exposición Murillo y Justino de Neve, el arte de la amistad, que mostrará en Madrid, Sevilla y Londres casi una veintena de obras del Murillo más maduro durante sus dos últimas décadas. La muestra permanecerá del 26 de junio al 30 de septiembre en el Prado, del 11 de octubre al 20 de enero en Los Venerables de Sevilla y del 6 de febrero al 12 de mayo próximos en las Dulwich Picture Gallery de Londres, según ha relatado hoy su comisario Gabriele Finaldi. Una exposición de este tipo sirve para recuperar uno de los episodios más brillantes de la historia cultural de la ciudad y para que vuelva a lucir una de las relaciones artísticas más brillantes del barroco español, la relación entre don Justino y Murillo. La muestra recogerá desde miniaturas de menos de 5 centímetros de altura hasta cuadros de casi 3 metros de altura o las medias naranjas pintadas por Murillo para decorar los huecos de bóveda de la sevillana iglesia de Santa María la Blanca, pinturas encargadas por de Neve. El entusiasmo de Justino de Neve por Murillo produjo otras obras reunidas para esta colección y que se conservan en museos y colecciones nacionales e internacionales, como el Triunfo de la Eucaristía, de una colección privada inglesa y que ahora se restaura en el Prado para esta exposición. Otros 4 cuadros han sido expresamente restaurados para esta muestra, que también ha propiciado estudios de investigación sobre Justino de Neve y su relación con Murillo. Y en Almería los árboles y las setas reclaman su espacio en la Diputación. La consejera de Cultura, María Vázquez, ha destacado que el objetivo de la muestra es divulgar información para que los aficionados puedan recolectar estos hongos sin perjudicar el entorno. Una exposición que podrá verse en el patio de las luces del Palacio Provincial hasta el próximo 2 de mayo.
A través de paneles y fotografías, el patio de luces de la Diputación acoge una exposición en la que se aunan los árboles más singulares de la provincia y un recorrido por el fascinante mundo de las setas. Una muestra organizada por el Instituto de Estudios Almerienses que se centra en el arte de la recolección de setas y su consumo, así como concienciar sobre la importancia que tienen para la salud del entorno. Nosotros lo que nos interesa con todas estas actividades es incrementar el conocimiento de las setas entre la población por dos motivos. Por un lado, porque mucha gente sale a coger setas sin tener los conocimientos básicos y puede poner en peligro tanto a sí mismos por comer una seta venenosa como al medio ambiente, porque realmente las setas son un recurso renovable si se recogen con responsabilidad, pero si se hace mal se pueden dañar los bosques y por ende a los hongos. La exposición permanecerá expuesta desde hoy y hasta el próximo 2 de mayo. El artista de la línea de la Concepción, Yello Argüez, expone en Cádiz su último trabajo, Levedad en construcción, en la Sala Rivadavia. Los amantes del arte contemporáneo tienen una cita hasta el próximo 11 de mayo. Construir la levedad. Yello Argüez ha intentado lo imposible. A través de diferentes formatos, el artista linense presenta en la Galería Rivadavia su personal proyecto sobre la creación, el aire y el tiempo. Todos tienen referencia al aire, a la construcción en el aire, son imágenes que se van construyendo en el aire y se transforman. La muestra, que estará abierta al público desde el 12 de marzo al 11 de mayo, cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial y el patrocinio de CEPSA. La diputada Pilar Pintor ha destacado la diversidad de las formas y en el concepto tratado. Yello Argüez se sumerge en la concepción del aire en una sala a través de 2 instalaciones, óleos y hojas de papel de gran formato que desdibujan las sensaciones de levedad de los modelos. En la otra rinde homenaje a 4 de sus referentes pictóricos. En obras inacabadas, Saura, Francis Bacon, Pollack o Stanley y Dr. Shock se representan en las bases de las pinceladas de estos saltos. Yello juega con sus nombres, los lugares y los saltadores para crear una nueva versión de la pieza. Y como él mismo ha explicado, no podía faltar el recuerdo al personaje olvidado, a la mitología secundaria. En este caso, la conexión del aire le lleva a tratar el dolor del padre de Ícaro, Dédalo. La levedad en construcción en la Sala Rivadavia, una visita obligatoria para los amantes del arte contemporáneo y de la figuración en gaditano. Muy recomendable esa exposición. Los cantautores españoles Joaquín Sabina y Juan Manuel Serrat se han reencontrado con su público en Paraguay, donde se presentaron juntos por primera vez y ofrecieron un espectáculo cargado de poesía y picardía. 2 cuervos animados y vistos en pantallas gigantes se encargaron de presentar y dar paso a los 2 cantautores vestidos de negro. Cargados de poesía y mucha picardía, los cantantes Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat se reencontraron con su público de Paraguay, donde presentaron juntos y por primera vez su álbum La Orquesta del Titanic. Un trabajo realizado a 4 manos y 2 voces, que juega con los ritmos más variados, desde el swing y orquesta hasta las notas de rock con cadencia brasileña. Animados y demostrando un gran sentido del humor, ambos artistas, vestidos con traje de chaqueta negro y tocados con un simpático bombín, también deleitaron al público con el clásico tema Hoy puede ser un gran día. Y abrimos la página deportiva. No pudo ser ayer el Málaga. Hugo, buenas tardes. No conseguía ganar el partido. Además, en el último minuto, desde fuera del área, ¿no?
mala suerte. Vino la expulsión de Kameni, tuvo que entrar Rubén no estuvo afortunado en ese despeje, pero en definitiva 3 puntos que se le escapan al equipo malagueño, en este caso 1 porque iba empatando, y no lo permiten estar en ese tercer puesto europeo, pero sigue estando en zona de Champions en ese 4º puesto. Otro de los equipos que también perdió una oportunidad de ganar fue el Granada. Ese empate consiguió ante el Athletic Club de Bilbao. Y ahí se quejaba o mostraba algo molesto el propio Abel Resino porque se pudo haber ganado en un partido incluso jugando con 10 jugadores. Cuando estábamos 11 contra 11 era un partido, después un penalti que, no sé, yo desde el banquillo de luego no he visto ni siquiera Jaime que contactase ni por asomo con ningún jugador de Bilbao. Y nos hemos quedado con 10 jugadores ante un equipo que tiene una gran calidad en todos sus futbolistas y que tiene un control del balón y del juego perfecto, ¿no? Entonces, todo el segundo tiempo hemos ido a remolque, aunque hemos tenido oportunidades, incluso yo me atrevería a decir más claras que la de Bilbao, porque hemos podido incluso hacer un gol más o un par de goles más. Pero bueno, al final el desgaste de mis futbolistas ha sido muy grande. Desgaste es grande, pero ahora tiene la oportunidad el Granada de hacer algo importante este fin de semana para eludir esos puestos de descenso definitivamente. Es ganar en Zaragoza ante un rival, podemos decir, directo por esa lucha. Y el Athletic Club de Bilbao está causando sensación esta temporada de la mano de Marcelo Bielsa. Sus incondicionales están viajando a toda Europa, Inglaterra, Alemania. Ahora le toca a Portugal frente al Sporting de Lisboa, un rival muy importante, y estaban haciendo cola para adquirir una de esas 3.000 entradas que se han puesto a la venta, inclusive soportando la lluvia. La lluvia y el frío no han impedido que los seguidores del Athletic Club se mantuvieran haciendo cola durante toda la noche para hacerse con alguna de las 3.000 entradas que el club ha puesto ya a la venta para el partido de ida contra el Sporting de Lisboa de las semifinales de la Liga Europa. Ha empezado a llover a eso de las 8 así y bien. A dormir ahora. ¿Cómo vais a ir a Lisboa? Pues vamos en coche y luego tenemos hotel allí. ¿Cómo ves el partido? ¿El partido? Pues bueno, si les pillamos desprevenidos otra vez como las 2 anteriores, pues pasaremos, ¿no? ¿Un resultado? Pues yo un 1-3 para la ida y aquí empate a 2. Ese encuentro se disputará el próximo día 19 en Lisboa y los precios oscilan entre los 55 y 65 euros y están siendo distribuidas a razón de una entrada por carnet y con un límite de 2 carnets por persona. Para la compra de las entradas, ha precisado el Atleti, será necesario comunicar el DNI, nombre y apellidos de las personas que asistan al partido, así como la fecha de llegada a Portugal, alojamiento, medio de transporte y fecha de regreso. Y el Recreativo de Huelva juega el sábado frente a la Unión Deportiva de Las Palmas. Juanma Rodríguez, el técnico onubense, tiene la duda de Javi Álamo si jugará en el 11 titular. También su homónimo en Las Palmas, Juan Manuel Rodríguez, tiene la duda del ex onubense Javi Guerrero. Rodríguez, el entrenador del Recreativo de Huelva, sigue pensando en el compromiso de mañana ante la Unión Deportiva Las Palmas. Lo normal es que al final repita el 11 que disputó el inicio ante el Guadalajara, si bien alberga una duda, que es la inclusión en el equipo de Juan Villar o bien reintegrar a la titularidad a Javi Álamo. El propio Álamo venía siendo el titular hasta que en Soria vio la 5ª tarjeta amarilla. Sin embargo, el partido se perdió. En la jornada precedente ante el Guadalajara, su relevo natural, Juan Villar, se marcó un partidazo. Asistió en 2 goles a Berrocal y fue uno de los más destacados. Por lo menos ha abierto la puerta de la duda. El resto del 11 titular se intuye que será el mismo que empezó y derrotó al cuadro alcarreño el sábado pasado. Y es que lo que funciona no se toca, debe pensar el entrenador del cuadro albiazul. Pendientes de Portillo y de Quiroga, los delantores de la Unión Deportiva Las Palmas, son las principales preocupaciones del técnico amarillo Juan Manuel Rodríguez para el compromiso de mañana ante el Recreativo. El primero con molestias musculares y el segundo con dolencia en su espalda son duda para este compromiso, aunque el entrenador canario esperará hasta el último momento para poder contar con ellos. 48 horas antes del choque, el técnico no los ha descartado, razón por la cual se piensa que al final podrían estar en el equipo, incluso como titulares. Chris Walter es la principal preocupación de Luis Casimiro en el Unicaja de Málaga para enfrentarse al Numancia de Murcia este próximo fin de semana. La buena nueva es que Alex Abrín, el joven jugador malagueño, ya está a disposición del técnico para este importantísimo partido. El Unicaja continúa con la preparación del encuentro ante el UCAM Murcia del próximo fin de semana, realizando una doble sesión en la que no estuvo presente Chris Walter a causa de una lumbalgia.
El base letón sufrió un pinchazo en su espalda al final del entrenamiento de ayer por la tarde y esta mañana no ha podido trabajar junto a sus compañeros. Por el lado positivo, se espera que la reincorporación de Alex Sabrine pueda ser completa. El joven alero del Unicaja ha trabajado en los últimos días de forma parcial, pero esta tarde será su primer entrenamiento completo a las órdenes de Luis Casimiro, ya que se lesionó precisamente la mañana que llegó el técnico manchego. Sobre la recta final de la temporada que afronta el Unicaja, Abrine lo tiene claro. El UCAN es un rival muy duro, que viene de ganar al Lagunaro en su casa, pero a partir de ahora sabemos que los partidos que nos quedan son finales y vamos a salir a por todas. A por esas finales, sobre todo para levantar esa moral que estaba bastante alicaída. Sí, pero poquito a poco yo creo que se va levantando, Hugo. Tú tienes fe, ¿no? Yo tengo fe siempre, sí, en el Sí, Unicaja. importante. Gracias, Hugo. Antes de irnos, como cada viernes, la cartelera presenta sus estrenos. Uno de los más interesantes es el último trabajo de David Trueba. El director de La Buena Vida cuenta con José Sacristán y María Valverde para llevarnos hasta el Madrid de 1987. La juventud rebelde de una estudiante de periodismo, Ángela, se enfrenta a la madurez desengañada del periodista consagrado, Miguel. Un hombre curtido en la dictadura y una joven educada en la democracia, actitudes vitales y culturales diferentes que quedarán al desnudo cuando por accidente ambos personajes se queden encerrados en un cuarto de baño. David Trueba dirige Madrid 1987, una película de dos personajes a los que dan vida José Sacristán y María Valverde y un único escenario que, sin embargo, se crece en la gran pantalla, como apunta su director. La sensación de encierro, el cine la da mejor que nada, porque el cine tiene todo el universo a su disposición. Entonces, cuando tú al espectador de cine lo encierras, le estás transmitiendo una sensación de encierro, de claustrofobia mucho mayor que en cualquier otro medio, ¿no? Sacristán no ha encontrado dificultad en meterse en la piel de Miguel porque el guión, firmado por Trueba, presenta al personaje sin fisuras. Ya puedes tú inventarte lo que te dé la gana, que si no hay un soporte sobre la base del guión que no resista, pues no se aguanta. El personaje de Ángela tampoco ofreció dificultades a Valverde, que tiene muy claro cómo es la estudiante de periodismo. Ángela es una hambrienta de información y lo único que puede hacer ante un personaje al cual tiene admiración, pues es quedarse y saber, o sea, intentar descubrir a ver qué pasa. ¿Quieres ir al cine? Pero hay un tercer personaje en Madrid 1987 y no es otro que ese cuarto de baño, metáfora de la prisión interior que todos llevamos dentro. ¿Cuántas has dejado para septiembre? 2. Yo he dejado todo para septiembre. El pasado es solo una piedra para alzarse. Con buen cine español nos despedimos. Recuerden que la información vuelve a nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.